Bueno, segunda hora de Crisis en el Aire, como decía, y nos vamos a ir derecho con una entrevista hacia adentro de la campaña electoral que está por su segunda semana. Recordemos que las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, van a ser dentro de exactamente un mes. Hoy es 14 de agosto, el 14 de septiembre, así que estamos en plan ya de empezar a analizar si es que hay las primeras encuestas y las primeras tendencias, y sobre todo cuál es la tónica y los principales dilemas que se van a poner en juego en estos comicios. Por eso, del otro lado de la línea está Artemio López, conocido analista político, director de la consultora X. Buenos días, Artemio. Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá. ¿Cómo estás? Ah, ahí está. Hola, Artemio, no te estábamos escuchando. ¿Cómo estás? Buen día. No, que tenías razón, justo un mes, a un mes de las PASO. Justo a un mes de las PASO. Bueno, y igual es medio difícil empezar esta conversación sin hablar por el temita que domina la opinión pública en las últimas horas, que es la foto del cumpleaños de la primera dama en Olivos. La pregunta que te queríamos hacer es, ¿te parece que esto puede tener un efecto cierto en las decisiones que se tomarán dentro de justo un mes o que no es tan así? No, creo que fue un error, de ninguna manera el volumen que falta lo que se le quiere dar, pero es parte de la campaña opositora. Hay que darse sin plexo argumentativo, obviamente utilizan estos recursos, van a haber más, ¿no? Esto recién empieza, para tratar de paliar una campaña opositora que se ha quedado después del éxito en términos relativos del nivel de vacunación. Hoy estamos, no tengo exactamente el número de hoy, pero debo pensar cerca del 60% de la población vacunada. Desde el punto de vista socioeconómico, imagínate, Jimena, que si hay alguien que no puede hablar nada es la coalición opositora, porque efectivamente han destruido el país en 4 años de gobierno, en cualquier indicador que quieras ver, desde el endeudamiento hasta todos los indicadores sociales de distribución del ingreso, los han empeorado de manera inédita. Por lo tanto, creo que apelan a estos recursos. Obviamente tiene un sistema de prensa que le hace obviamente, amplifica los errores del gobierno. Esto fue un error evidente, asumido por el presidente ayer en Olavarría, y los transforman en escándalo, pero no más que eso, no va a tener intervenciones electorales. Esta foto no tiene ninguna. Artemio, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho. Hola, Mario. Sabés que ayer hablaba con uno de los directores de Poliarquía, ¿no? Que es otra de las empresas de análisis de opinión, y me decía algo parecido a lo que decía. Me llamó la atención. Me decía que él creía que iba a tener su impacto de alguna forma en la imagen positiva del presidente, que venía en ascenso, o sea, no una gran escala, no escalando de manera tan radical, pero venía ascendiendo, y que eso puede tener, pero que no cree que vaya a tener un efecto importante en la votación como tal. Y me ponía coincido con el colega, Mario, coincido con el colega. La estabilización de la imagen de Alberto está en torno a los 55 puntos de imagen positiva y una diferencial positiva, pero más allá de cómo evolucione la imagen circunstancialmente, creo que esto finalmente no va a tener ningún impacto en la campaña. Que sí va a tener impacto la cuestión, obviamente, sanitaria, que está bien resuelta, y la cuestión socioeconómica, que vos conoces tanto como yo, es un gran tema en Argentina y está siendo, obviamente, un horizonte de recuperación que se observa, pero muy heterogéneo, donde hay sectores que están en condiciones incluso mejores que la pandemia. Te diría que el sector de la construcción volvió a los niveles, que la industria textil volvió a los niveles, la industria... El sector industrial está recuperando rápidamente, pero hay otros sectores como servicios, que es muy amplio, que está en una situación todavía crítica y está claramente en situación de vulnerabilidad en torno de ingresos muy fuertes, que hace que haya hoy 17 puntos de indeciso todavía a la hora de definir votos, ¿no? Sí. Bueno, yo te hago una pregunta como para entrarle también en este tema de salir del escándalo y ir más hacia el análisis de la elección como tal. ¿Cómo habrá que leer esta elección? Te quería preguntar a vos especialmente. O sea, ¿qué resultado podría decirse que configura un triunfo para el oficialismo? Por el contrario, ¿cuál sería un desenlace favorable para la oposición? ¿Y cuál sería el escenario que debería darse para que el resultado sea más bien un empate, como varias gente parece que viene pronosticando? Bueno, la primera cuestión estructural es que vamos a una elección súper polarizada, donde las terceras alternativas no van a tener lugar, ni siquiera la izquierda más tradicional creo que va a ser una buena elección. Entre las dos coaliciones mayoritarias van a atrapar el 85% de los votos por lo menos, o el 90%. Esa es la primera condición. Va a ser una elección con una dinámica ejecutiva, una elección de medio término. O sea, claramente ahí se van a confrontar dos modelos de país, bien antagónicos,
Eso lo hemos vivido en las elecciones del 2019, se va a repetir en las elecciones del 2023. Y bueno, ¿qué sería para mejorar la posición parlamentaria y llegar a la mayoría de diputados? Sería óptimo para el gobierno, porque es una meta absolutamente difícil de alcanzar. Ajá. Mantener esta situación actual me parece que es un resultado deseable para el gobierno, y perder diputados y senadores obviamente sería una circunstancia muy compleja para el actual oficialismo, que con este tipo de oposición, gobernar luego de una eventual derrota electoral, que a mi juicio no va a suceder en la elección de medio mandato, le sería muy dificultosa. Pero vos entonces que hay que contar cómo quedan las cámaras y no tanto el porcentaje electoral. Bueno, está vinculado, pero sí, hay que contar, sí, claramente cómo quedan las cámaras, porque lo que se define acá es la composición, sobre todo en la Cámara Baja. Pero eso tiene vinculación también con el nivel de voto de cada fuerza, y el nivel provincial. Hay que ir a desagregar distrito por distrito y ver cómo aporta cada distrito al acumulado nacional. Pero en líneas generales me parece que no está en discusión que el Frente de Todos va a ganar las elecciones, porque yo creo que eso está bastante consolidado, sobre todo por el resultado en Provincia de Buenos Aires, que es bastante holgado a favor del Frente de Todos, y eso va a dar el peso nacional. Lo que no está claro es la diferencia y obviamente el aporte de legisladores de cada distrito. Eso creo que hay que ajustarlo a medida que nos acerquemos a las elecciones. Pero va a ser una elección polarizada, a mi juicio con un triunfo del Frente de Todos, por una diferencia que aún no la conocemos, y en términos estructurales creo que lo más importante es analizar por qué sectores medios y medios bajos todavía están, a pesar del daño recibido durante el macrismo, que hay memoria reciente de esa circunstancia, en situación de indefinición electoral, porque es obvio que los beneficios del modelo 2019 todavía no lo han observado en plenitud. Yo te diría que el caso de cuenta propista, el salario de trabajadores formales que más se repite en ese universo es de 50.000 pesos, trabajadores informales, en el caso de jubilados y pensionados, de la mínima. Ahora, con el bono que le van a dar, van a llegar a los 28.000 pesos, que es el valor de la línea de indigencia de un hogar tipo de 4 miembros. O sea, en esa circunstancia está, digamos, la clave de la elección, y en parte todavía no hay definición de voto, porque Macri fue un desastre, pero no se observa todavía el beneficio del nuevo modelo económico que ha puesto en forma el Frente de Todos. Obviamente los argumentos para justificar esto son múltiples y muchos valederos. El central en la pandemia y el nivel de endeudamiento de Macri, que hizo que buena parte de la política económica tenga que estar destinada a cumplir los compromisos, porque Argentina está pagando con el Fondo Monetario, pero evidentemente hay un sector que tiene todavía, en términos de ingreso, un déficit muy grande. Imagínate que, vuelvo a insistir, el salario que más se repite en este universo de sectores medios y medios bajos, que representa casi el 35% de la población, es 50.000 pesos. Y eso obviamente está por debajo del valor de la línea de pobreza de cualquier distrito en cualquier circunstancia. O sea, estamos para un hogar tipo, estamos en una crisis de ingreso realmente notable. Sí, la verdad que es difícil de predecir. Me parece que va a haber que ver qué pasa, porque como decís, digamos, el gobierno no ha hecho una diferencia clara, y está el tema de la pandemia por el medio, que hay que ver cómo lo toma el electorado, ¿no? Es un dilema, y hay cuestiones estructurales, como decís vos, además de la polarización. El otro día leía que pueden influir también, ¿no? El otro día leía un artículo que publicaste en Perfil y me pareció muy interesante, sobre el padrón, ¿no?, electoral actual. Sí, bueno, y cómo, el padrón. sí, y cómo la mitad del electorado está por debajo de los 40 años, el 30% del electorado, decías ahí, está por debajo de 30 años. O sea que aumentó muchísimo el voto joven, sobre todo a partir de la incorporación al padrón de los mayores de 16, ¿no? Así es, bueno, eso es casi el 9% del padrón electoral, son los nuevos, los incorporados recientemente. El tramo que va entre 16 y 19 años es el que vota, digamos, que conforma el 10% del padrón. Exacto. Y vota, digamos, de manera reciente. Artemio, ¿sabés que hace poco hablaba, y referido a este tema, hablaba con uno de los estrategas electorales del larretismo, una especie de los sucesores de Marcos Peña y Durán Barba, los que están ahora un poco a cargo de la estrategia electoral, y nos decían que en las encuestas, a ellos, entre otras cosas, nos decían que las encuestas que se publican no hay que darle mucha bola, porque en general las que tienen tanto ellos como el Frente de Todos no las publican, las que van siguiendo. Con el colega. Y nos decía que las encuestas le daban a ellos un crecimiento
a Juntos por el Cambio en la franja de jóvenes, incluso en la provincia de Buenos Aires, lo cual los sorprendía, porque antes claramente eran hegemonizados por el kirchnerismo este sector de votantes, y que por el contrario detectaba un crecimiento del Frente de Todo en las personas mayores, que en 2019 habían votado masivamente a Macri, producto, entre otras cosas, de la gestión de la vacunación, ¿no?, entre los más grandes y demás. ¿Vos ves algo de esto? ¿Te preocupa esta tendencia? Yo creo que efectivamente hay un fondo de desencanto con la política en los jóvenes, sobre todo en el tramo 16 a 19, es muy notorio, pero todavía en términos de preferencias electorales el Frente de Todos sigue teniendo preeminencia. Es obvio que el vínculo con la política es mucho más, digamos, opaco, mucho más gaseoso que el que existía a partir del 2008, cuando el sistema identitario del kirchnerismo funcionó a pleno con la 125 y hizo que los jóvenes se volcaran a la política. Eso creo que fue el bautismo electoral y el bautismo político de una generación importante que volvió a la práctica política después de tantos años de desentendimiento y de movilización. Hoy no está pasando eso, hay un fondo de movilización y de desentendimiento, pero en los jóvenes sigue siendo el Frente de Todos el que predomina, y al revés de lo que plantea el colega, sigo creyendo que en los tramos mayores todavía hay un predominio de la oposición, por esto que te comentaba, varios materiales. Nadie vota con el bolsillo, pero en el tiempo tampoco nadie vota contra su bolsillo. Pero es evidente que los niveles de transferencia de ingresos vía jubilaciones y pensiones todavía son muy bajos, el nivel de poder adquisitivo realmente es muy exiguo, y obviamente luego el consumo cultural de los sectores de mayor edad está más vinculado a los medios tradicionales, televisión abierta, medios de cable, o sea, cualquier estudio de consumo cultural te muestra que son los más permeables al discurso de los medios tradicionales, que son claramente opositores. Estamos conversando con Artemio López, analista político, analista de opinión pública. Y Artemio, te queríamos preguntar un poco en conexión con esto, ¿qué análisis haces vos de la performance, digamos, de los sectores libertarios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Algo que siempre nos preguntamos si eso está representando realmente un espacio importante o hay, bueno, o qué está pasando allí. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que hay un gran, digamos, intervención de medios para darle volumen estadístico y electoral que no tienen. Hay una interesante tesis de Pablo Toussaint, se la recomiendo, que apareció recientemente en la agencia Paco Urondo, diciendo que parte de los libertarios son aquellos que también votaban por la izquierda tradicional, el Partido Obrero, o sea, la forma más dura de izquierda, que hay un sector que acompaña a los libertarios hoy que proviene de ese espacio. Es una hipótesis interesante, sugerente, va a haber que probarla más fehacientemente, luego empíricamente, pero lo cierto es que más allá de donde proviniera, no hay todavía en ningún estudio de opinión ningún indicio de que ese espacio vaya a tener volumen electoral y vaya a romper la polarización que va a atrapar, como yo te decía inicialmente, entre el 85 y 90% de los votos. No veo ahí ninguna novedad en términos electorales. Sí, bueno, mucho ruido mediático y sobre todo un discurso flamígero por parte de los representantes más conspicuos de este espacio, pero no se observa el despliegue electoral todavía consistente y no creo que vaya a pasar. Artemio, insisto un poquito en este capítulo de la cuestión por lo siguiente. Estoy de acuerdo con que es difícil pensar que pueda romper el esquema actual, ¿no?, de la política argentina, del sistema político, que es la polarización, pero en paralelo a la polarización, yo creo que se viene viendo producto de el otro día también hablábamos con gente que nos decía, por ejemplo, que a nivel mundial, en el registro de las elecciones que vienen sucediéndose durante digamos, la pandemia, aparece un descenso de la participación electoral del 20%, más o menos. Es un promedio que se puede hacer en las diferentes elecciones que se han dado en estos tiempos. Y si se le suma a esto, específicamente el contexto de pandemia, lo que decías antes sobre un descenso en la calidad de vida, el nivel de vida de la gente, no solo durante el macrismo, sino durante estos 2 años también, que no se ha visto un cambio de tendencia en ese sentido, y cierto descontento. Nosotros decíamos en algún momento, en el último número, la categoría también de los desesperados, ¿no?, que aparecen en diferentes lugares, lo vimos en Perú. En la revista planteaba eso. Sí, exacto, en el último número de la revista. La pregunta es si, como decías vos también, ¿no?, los libertarios de alguna forma están captando este voto de descontento, ¿no?, este voto que en algún momento se dice antisistema. Si este espacio
crece? Esa es la primera pregunta. ¿Vos ves que este espacio puede crecer en este tiempo y en ese sentido ser capitalizado por una fuerza tan de derecha, ¿no? Mirá, Mario, si las condiciones socioeconómicas no mejoran, al contrario, empeoran para un sector importante de la población, cualquier cosa puede suceder. Yo no tengo la capacidad de pronosticar, pero ahí obviamente había que replantear el análisis y observar qué es lo que está sucediendo. No podemos hoy suponer que lo que pasa si en realidad las condiciones materiales de existencia de un sector muy importante de la sociedad empeoraran. Es probable que existan formas de contestación importantes y que no las podamos captar hoy. Los libertarios son una alternativa. No me parece que sean la que termine predominando, pero fuerzas de ultraderecha y fuerzas de las características que se observan en las democracias occidentales en crecimiento, que capten una parte de la rebeldía, no hay que descartar en Argentina. Mirá, yo creo que Argentina en términos socioeconómicos está con 39.5% de pobreza, el último dato del INDEC fue ese, 40. En esas circunstancias, obviamente, está una parte importante de la región. Yo creo que la existencia del nombre de Cristina Kirchner en el oficialismo es la gran coordinadora de expectativas. Si Argentina no está en circunstancias de movilización popular, y yo te diría, ¿cómo llamarlo sin adjetivar demasiado? Bueno, de efervescencia social, como el resto de la región, claro, es porque efectivamente el nombre de Cristina Kirchner coordina expectativas, rememora tiempos felices, porque para un sector importante de la población los 10 años de kirchnerismo malos, casi 13 años de kirchnerismo inaugural, fueron un ciclo de ascenso social y mejora socioeconómica muy importante. Creo que eso sirve para coordinar expectativas en términos electorales. Si no, en términos sociales, Argentina estaría en una situación comprometida donde lo que vos señalás es muy pertinente. Yo no sé la forma que asumiría, te mentiría, no tengo ninguna pertinencia para decirlo, pero seguramente habría formas de contestación nuevas. No descarto formas de ultraderecha dura entre esas alternativas. Artemio, la última, aprovechando la introducción que hiciste de Cristina en la cuestión y de su lugar en el sistema político y en el panorama actual, te quiero comentar un comentario que me hizo un importante alto funcionario del Gobierno Nacional hace un par de semanas. Me dijo lo siguiente, un poco preocupado, a ver si vos compartís o cómo lo pensás. Si gana el Frente de Todos, lo cual depende de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo va a decir que ganaron a pesar de Alberto. Y si pierde el Frente de Todos, la culpa va a ser del presidente. ¿Vos qué pensás? ¿Te parece que hay algo de esto en la lectura que se va a hacer? No, yo creo que el Frente de Todos va a ganar y efectivamente la provincia de Buenos Aires va a ser uno de los pivots del triunfo, por lo tanto, y creo que el triunfo va a ser adjudicado al conjunto del espacio, a la estructura de unidad. La unidad creo que va a ser la gran responsable del triunfo, a pesar de la última foto de campaña que parece que se olvidaron de una figura como que fue bien señalado por varios analistas y la propia Cristina. Creo que la unidad en este sentido va a ser la que propicie el triunfo de Frente de Todos. Yo la hipótesis de la derrota la descarto porque es muy difícil. Estando unido el peronismo y sobre todo por lo que sucede en provincia, en Tucumán está más allá del 40% de los votos, los mismos Jujuy, Chaco. Yo creo que eso efectivamente le va a consolidar un triunfo nacional importante y provincia de Buenos Aires está cerca de los 9 puntos de diferencia, entre 8 y 9 puntos de diferencia. Eso es irlevantable para la oposición, que vuelvo a insistir, está carente de ideas, porque mira, recurren a una foto como todo argumento de campaña sostenida por los medios opositores, o sea que eso te da la pauta de cuál es la estrategia de campaña opositora y hasta qué punto poder intervenir en un electorado que, como señalamos, está con dos demandas centrales: la sanitaria, que está siendo satisfecha de manera, a mi juicio, muy importante y muy correcta por parte del gobierno, y la socioeconómica, que efectivamente tiene problemas, pero sobre las que ellos no pueden opinar porque no tienen autoridad ni política, y yo diría ni siquiera moral. Muchas gracias, Artemio. Estábamos hablando con Artemio López, analista político, director de la consultora X. Te agradecemos un montón, te enviamos un abrazo y te vamos a seguir leyendo y escuchando a lo largo de la campaña. Gracias, chicos. Mario, chao, buenas noches. Buenos días. Buenos días, Artemio. Buen fin de semana. Un abrazo. Chao.